Bienvenidos todos a nuestro podcast Libre Expresión. Aquí tenemos presente a Eduardo y por primera vez en una entrevista al pastor de Lodi, Pastor Hernández. Pastor Hernández, bienvenido a nuestro primer podcast de entrevista con un pastor. Gracias. Es un gusto estar aquí. Amén. ¿Nos puede platicar un poquito de usted? Como por ejemplo... ¿Cuántos años tengo? Bueno, si quiere dar ese detalle, sí. Pero, por ejemplo, ¿cuántos años tiene siendo pastor? ¿Dónde es pastor? Porque no le he dicho. ¿De qué iglesia? ¿Ama su iglesia? Etcétera. Adelante. Bueno, fui al colegio bíblico en 1981. En el colegio bíblico estuve por 4 años. Me gradué. De allí fuimos a empezar una obra en Sur, California, allá por el lado de Fresno. Nos quedamos unos 2 años. De allí nos fuimos a Fresno. Me quedé 1 año. De Fresno nos regresamos aquí a Stockton. Estuve aquí 1 año y luego fuimos a Brentwood 5 años. Y luego de Brentwood nos movimos acá a Galt, donde empezamos nuestra iglesia. Fue como en 1991, más o menos. Sí. Y estando allí en Galt, compramos una casa. Los primeros miembros que tuvimos ahí en mi casa eran mis 2 hermanos con sus novias. Y claro, mi familia. Y así es como nosotros empezamos. Wow. Y luego de allí nos movimos, conseguimos un local aquí en Woodbridge. Uh-huh. Nos quedamos 1 año. Y luego de ahí empezamos a movernos como Israel, rodeando todo el desierto aquí en Lodi. Iglesia sobre iglesia, rentamos y todo. Así es que hemos estado aquí por un buen tiempo. Hemos conocido muchos. Hay personas que veo en el camino, en la tienda, que me conocen. Uh-huh. Así es que conozco. Y así es como nosotros empezamos. Para no descubrir su edad, nomás voy a decir que ya lleva un poquito más. No, claro, yo 20. Les puedo decir cuántos años. Yo tengo más. 65 años. ¡Wow! Yeah. Wow. ¿Y cuánto tiempo ha estado liderando? ¿Cuánto tiempo ha estado pastoreando iglesia? Yo creo, no estoy seguro, pero hágale la cuenta de 1991, como unos 30 y algo. 37 años. Ya, por ahí, quién sabe. Sí, pues por esta razón, usted cumple todos los requisitos para tocar este tema, pastor. Usted es una persona con mucha experiencia. Yeah. Y es la razón por la cual queremos tenerlo a usted como ese primer invitado para esta serie que iniciamos, a la cual le titulamos Bíblico, No Bíblico o Antibíblico, ¿verdad? Sí. Y queríamos tocar este tema que es el diezmo. Tema para muchos controversiales, para otros no tanto. Pero, ¿qué nos puede usted contar acerca del diezmo? Esos inicios, dónde se dio, a quién se dio y cuál era el propósito. Bueno, el propósito en el Antiguo Testamento, hablando de en tiempo de Moisés, ellos dieron el diezmo por los levíticos que tenían el cargo de el tabernáculo. Los sacerdotes, los levitas, los sumos sacerdotes. Empezó con Moisés, Aarón, y de ahí en adelante toda su descendencia era de los pastores. Pero empezó antes el diezmo. Estamos hablando del diezmo. Empezó antes con Abraham. Cuando vino de la derrota con los reyes, que había una batalla, con la ayuda de Dios ellos ganaron. Entonces Abraham dio el botín. Pero como dio el
el diezmo se lo dio a Melquisedec, que no tenía principio de días ni final de días. Entonces se lo dio a él y luego, pero la forma que se lo dio era por gratitud. Dios estuvo con él y porque fue agradecido, él dio su diezmo. Y luego de allí en adelante también habla de Jacob. Él también dio el diezmo, pero él dio su diezmo diferente a Abraham. Él le dijo a Dios, si tú haces esto por mí y lo otro por mí y haces que yo regrese a este lugar, entonces yo te daré mi diezmo. Entonces era muy diferente, pero dieron. Pero se hizo ley en el tiempo de Moisés. Entonces el diezmo era para el tribu de Leví, porque ellos tenían el cargo de el tabernáculo. Entonces no tenían que trabajar, pero sí trabajaban en el cargo de el tabernáculo, armándolo, desarmándolo, ofreciendo sacrificios y todo. Ese era su trabajo. Todos los demás tribus tenían que traerle a ellos porque no tenían como terreno. Tenían casas, pero no tenían terreno. Esa era su carga. Oh, ok. Se puede decir que en ese momento es cuando podemos ver la diferencia entre un diezmo y una ofrenda, ¿cierto? Porque, como dice, ellos se encargaban de poner el tabernáculo, desarmarlo. Eso para ella era dando su tiempo a la dedicación a la obra de Dios. Sin embargo, los de afuera que traían el diezmo, que era para sostenerlos, ¿verdad? Sí, para sostenerlo, exactamente. Ya, entonces, así es como ellos se sostenían, pero los demás tribus tenían su terreno, tenían su trabajo, tenían todo, pero no tenían el cargo de sacrificar animales, recibir ofrendas, pasar adentro del templo. Eso era algo que le pertenecía al tribu de Leví y su descendencia. Y como aquí apuntalando algo, en ese tiempo se podría diezmar diferentes cosas o solamente moneda, ya que era para el mantenimiento de un grupo específico. Se podía ofrendar diferente y con el diezmo se podía ofrendar diferente, porque claro, no tenían monedas, no tenían dinero efectivo como nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces lo que sí tenían era animales, o tenían trigo, o tenían, otras cosas que sí podían dar. Pero cuando daban lo mejor. Es lo que iba a decir, lo que cosechaban con sus manos. Con sus manos. ¿Verdad? Como quien dice, el trabajo, el sudor, lo que producía de eso es lo que daban para ofrender o para dar uno tiene que diferenciar el diezmo entre la ofrenda, porque son diferentes. Yo creo que uno puede dar su diezmo y luego también puede dar una ofrenda, como algo extra, como una bendición. Como aquí en la iglesia, nosotros ya tenemos como 1 año y medio por ahí, quizás 2 años en que les presentamos a la iglesia si nosotros podemos dar el diezmo y nuestra ofrenda, pero también queremos apoyar a los misioneros. Entonces damos un dinero extra a los misioneros, pero cada quien se tiene que comprometer con una cierta cantidad. Si gustan, y si no gustan, no lo tienen que hacer. Si les nace del corazón, entonces pueden dar voluntariamente, sabiendo que Dios les va a bendecir. Amén, amén. Como quien dice, o pueden decir, el diezmo más o menos ya viene como una obligación que has aceptado personal, sabiendo ya el camino que quieres tomar con Dios, ¿verdad? Sí, yo creo que es una buena obligación, pero en esta forma. La obligación es como, no va a dar de lo que no puede, ni de lo que no tiene. Entonces, un hombre rico puede dar unos $100 y no lo va a sentir,
¿verdad? Porque tiene. Ujú. Pero puede haber un pobre que no tiene ni $100, pero tiene algo, un poquito Ujú. ¿no? de su trabajo, pero lo da. Ujú. Entonces, por eso yo creo que el Señor puso el diezmo como porcentaje, como cuando uno gana mucho, $1,000,000, $1,000, entonces va a dar 100. Pero uno que trabaja y nomás gana 100, va a dar $10. 10. Ujú. Entonces, pero es fiel. No está dando más, no está dando menos, pero está dando lo que Dios ha pedido. Dios ha pedido, ese porcentaje. Claro. Entonces, aquí en nuestra iglesia hay personas que dan mucho porque ganan mucho y otros que ganan poco, pero al mismo tiempo son fieles Amén. porque están dando según esa bendición. Ya, yo pienso que aquí usted acaba de dar una palabra clave, que es fiel. Y, y a esto quiero agregar algo más que se me hace curioso, que es cada qué puede usted dar su ofrenda o su diezmo. ¿Es a principio del mes, a final del mes durante el mes? Porque yo recordando un poco una historia bíblica, ¿verdad? Hay una fiesta que se celebraba en el Antiguo Testamento, que era la fiesta de las primicias, que tengo entendido que era una vez al año. ¿Se debe de diezmar una vez al año de todo lo que usted haya colectado o cada semana, cada mes? ¿Cómo lo implementamos ¿Sabe hoy qué? en día? Depende de la persona. Como si uno quiere dar el diezmo en la semana que trabaja y le dan un cheque o dinero en efectivo y lo tiene en la mano, bueno, déla cada semana. Pero si le pagan cada quincena, bueno, dale cada quincena. Hay unos trabajos que les dan el dinero, le pagan cada mes. Bueno, délo cada mes. Como ahí no hay ninguna conveniencia de cuándo específicamente se debe de colectar el diezmo, ¿verdad? No hay un tiempo. Bueno, nosotros tenemos la costumbre de darlo el domingo porque estamos en servicio el domingo. Pero, Bueno, no lo hemos empezado, pero lo hemos hecho entre la semana. Se puede dar cuando pueda o cuando lo tenga en la mano. Ahí estamos explicando cuándo se da el diezmo, ¿verdad? Sí. Y estamos dando a entender que el diezmo se da cuando quien dice, bueno, yo vería en los términos, porque la Biblia no pienso que sea tan específicamente Right. que te diga una vez al año, Yeah. cada quincena, siempre que te paguen, ¿verdad? Pero, por ejemplo, como dijo el pastor, yo pienso personalmente, como una persona que da su diezmo, sería más fácil darlo cuando te pagan, porque se va acumulando y ese dinero que ya te gastaste ya no lo vas a tener en el bolsillo porque ya no lo has puesto a un lado. Como dijo el pastor, si está esa oportunidad que lo des en la semana o el domingo, darlo siempre cuando sea que tú tengas ese dinero, porque es más fácil soltar el 10% en ese tiempo a que cuando se te junta todo y dices, ay, es lo mismo, pero ¿qué te asegura que siempre vas a tener ese dinero en el bolsillo? Yeah. Sabiendo que hay otros gastos o cosas así. Bueno, también nos tenemos que recordar que en el Antiguo Testamento el sacerdote y los levitas tenían que comer cada día, ¿verdad? Entonces era bueno darles, en el día cuando los ganaba o entre la semana. Pero si uno espera hasta el fin del año, no, hombre, ellos van a estar sufriendo de pura hambre. Bueno, esa ¿No? era mi pregunta siguiente. No sé si tenías otra, pero No. ¿por qué se da el diezmo? Vemos, como usted comentó, en el Viejo Testamento era para sostener al sacerdote, o Sí. sostener el pueblo que armaba el tabernáculo y se movía con el tabernáculo. Pero hoy en día, ¿por qué se da el diezmo? Ya, bueno, más antes ya sabemos por qué. Ahora, hoy en día, nosotros sabemos que todo ha cambiado. Ujú. Ahora, en vez de tabernáculo, tenemos una iglesia Amén. y tenemos el templo. Y si queremos y si deseamos que el pastor vaya y que ore por nosotros y que esté con nosotros cuando estamos enfermos y todo, bueno, él está dando de su tiempo, tiene que ser recompensado por su tiempo. Entonces, por eso damos
en estos días ah, para que si el pastor vive del ministerio, también debe de ser pagado por su ministerio. Amén. Hay algo diferente entre muchas iglesias, que el diezmo es para el pastor. Así es como él vive. Ujú. Las ofrendas es para los gastos de el edificio, de la renta o el pago de el edificio y todos los demás, ¿verdad? Así es como uno lo divide. Nosotros no hemos practicado esto aquí, Ujú. you know. Todo lo que entra, entonces va para el edificio, para la luz, para la aseguranza, para todo eso, you know. No tenemos esa, así como otras iglesias que son más grandes, you know. No queremos estar en el parque teniendo servicio, queremos estar debajo de un techo. Claro. Entonces, you know, para mí es mejor tener un techo de que mientras que yo pueda trabajar, que lo haga. Exacto. Bueno. Entonces esa transacción del Antiguo al Nuevo Testamento, ¿verdad? Ah, yo he escuchado a muchas personas que dicen que el diezmo ya no se debe de aplicar en la iglesia actual, que porque no encuentran ningún versículo, ¿verdad? Y yo siempre he tenido esta curiosidad de por qué lo practicamos en la actualidad si supuestamente ya no debemos, basado en lo que las personas dicen. Pero yo quisiera escuchar de usted al respecto de esto. ¿Por qué lo seguimos practicando nosotros? ¿O por qué la gente debería de practicarlo? Yeah. Bueno, porque no ha cambiado del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. No hay versículos en el Nuevo Testamento que nos dice que no lo hagamos. Entonces, si usted puede encontrar algo ahí, entonces hágamelo saber para que sepa. Pero yo no he encontrado que el Señor dijo, ya no lo tienen que hacer, you know. Ya la manera de pagar los gastos ya han cambiado, you know. Todo sigue igual. Ahora, en vez de los sacerdotes, ahora tenemos el ministerio. Y hay una gran diferencia entre el Antiguo Testamento, los sacerdotes, al Nuevo Testamento, donde hay ministros, presbíteros, pastores, obispos, pero todos tienen la misma necesidad, Ujú. you know, de cómo vivir el evangelio. Yeah, Okay, porque en el Antiguo Testamento, la diferencia entre el sacerdote a el pastor es diferente. El sacerdote está enfrente, está haciendo ritos, está haciendo sacrificaciones de animales, pero no se encuentra como que el sacerdote está aconsejando el pueblo. Al contrario, en el Nuevo Testamento están los pastores que los aconsejan, que van a su casa, los apoyan, les están enseñando. Bueno, alguien tiene que pagar por eso, Yeah. ¿verdad? Ya lo que iba a decir, su carro no vive de oxígeno, ¿verdad? ¿Verdad que no? y Y todos lo sabemos. me, me llamó también la atención algo que usted comentó, que su iglesia respalda un grupo de misioneros. En el Antiguo Testamento no miramos, tal vez, a lo que yo tengo entendido, un grupo de misioneros. Más, sin embargo, en el Nuevo Testamento sí. Y me imagino que ellos también de la misma manera tienen que sobrevivir. Tienen probablemente familias que sustentar. Y entonces, esa parte del diezmo es para ayudar a los misioneros, ¿verdad? Para sostener, para que ellos Bueno, puedan estamos hablando de el sí, del Nuevo diezmo Testamento. o la Ajá. ofrenda. Diezmo podríamos decir. Bueno, si el pastor elige usar una parte de su diezmo para pagar a los misioneros, lo puede hacer. Pero nosotros lo hacemos para que envolver a todos los hermanos, los miembros de la iglesia, para que participen y puedan ayudar con algo extra. Si eligen hacerlo. Si no eligen, entonces yo no los puedo obligar. Tiene que salir de su corazón. Ok. Si no sale del corazón, entonces la recompensa va a salir vacía.
el Señor nos prometió que nosotros íbamos a ser recompensados, ¿verdad? Entonces, queremos hacerlo de todo corazón. Es lo que iba a decir. Ahí es donde más o menos uno dice, aquí está mi fe, aquí está mi obediencia. Yeah. Porque al fin del día se trata de la obediencia que tú tienes ante, ¿verdad? Ante Dios. Y es lo que iba a preguntar. Tal vez sería muy, muy bueno practicar, dar lecciones o estudios del diezmo antes de un bautismo, ¿verdad? Yo creo que para mí sí. ¿Tiene un ejemplo que nos puede contar o algo una historia? Ya. Bueno, en mi caso, me dieron una buena explicación antes de que fui bautizado. Pero yo he notado en estos momentos que cuando hay una conferencia y al final, bautizan a todos los que desean bautizar. Pero no les dan ninguna explicación. No les dicen ni por qué. No les enseñan ni por qué los están bautizando, el cual nombre, lo que sea. Entonces, yo creo que para mí, porque voy a dar cuentas ante Dios, que yo me siente con ellos y les dé una explicación. Mira, eso es lo que se pide cuando te estás bautizando. Ese es por qué te estás bautizando. Ese es el nombre por el cual estás siendo bautizado. Te estamos bautizando en agua y todo lo demás. Y estamos esperando que también apoyes la iglesia, porque por medio de que la iglesia está aquí, alguien tuvo que pagar por, este edificio, que fue la razón que tú viniste, escuchaste un predicador que estaba detrás de un púlpito que estaba predicando. Entonces hay gastos que se tiene que pagar. Entonces, si estás dispuesto, te vamos a pedir esto. Y sí, es importante, especialmente para una persona que es nueva o recién convertida, poder explicar estas cosas. Y un ejemplo personal es, por ejemplo, cuando yo iba a la escuela dominical, así es como se me aplicó a nosotros, ¿verdad? Desde pequeños, si tu papá o tu mamá te daban un dólar o algo, la maestra decía, ok, de ese dólar tenemos que dar tanto. Y como usted dice, no era obligatorio, pero ya te estaba como sembrando esa semilla de que se da porque amas a Dios, porque quieres ser obediente ante la palabra de Dios, porque es bíblico. Sí. Y queremos dar esa parte de corazón, ¿verdad? Y pienso personalmente muchas de las veces porque la gente tiene una mala interpretación es porque ha tenido una experiencia mala o por parte tradicional, como dijo el pastor, porque ya ha venido desde pequeño sin saber la razón por qué lo hacemos. No sé, hermano, si usted luego que entró a la iglesia dijo, aquí voy a ofrendar de gusto porque ya sé por qué lo estoy haciendo. Ya, son preguntas que yo me hice constantemente. La de por qué debo de darlo o cada cuándo. O si en este caso, como casado, mi esposa lo debe de dar el diezmo y yo debo de dar el diezmo. Entonces ya serían 20%. ¿Cómo sería realmente la forma correcta? Pero no sería 20%. Sería... Si los dos están trabajando y si lo ponen en una misma bolsa, entonces va a ser lo mismo. Van a ofrendar de lo que... Pero, pastor, ¿qué parece si tienes ese matrimonio que dice lo mío es mío y lo tuyo es tuyo? Ya, bueno. Si así está el matrimonio, entonces, cada quien tiene su banquera. Bueno, entonces cada uno dé su parte. Eso sí es aceptable, ¿verdad? Eso sí. Sí. Porque es de todos modos el 10% y 10%. Ya, cada uno se está haciendo responsable de la bendición que el Señor le ha dado. Y entonces viene lo mismo aplicado para, por ejemplo, una familia. Por ejemplo, en mi casa somos 5. Sí. Mi padre, mi madre y mis 3 hermanas. Ahora ya todos estamos de edad donde cada quien tiene su trabajo, cada quien gana su dinero. Ahí es lo mismo, ¿verdad? Sería cada quien da su 10% individualmente. Exactamente. Porque uno se está haciendo responsable de la bendición de Dios que ha venido sobre su vida
y está dando y se está haciendo responsable. Y al fin del año, cuando hace reporte al gobierno, ah, cuando hace sus taxes, Ujú. los impuestos, entonces cada quien lo va a hacer individualmente. Amén. Ahora el esposo y la esposa lo van a hacer, juntos. Ujú. Y así van a poder ahorrar más. Ujú. Pero cada quien va a hacer los impuestos diferente. Entonces hay que hacerlo diferente. Los, los diezmos. Amén. Y entonces yo como padre de familia, si yo y mi esposa somos responsables por diezmar los dos juntos, ¿verdad? ¿Qué tal nuestros hijos? Que ellos tal vez probablemente ya trabajan o algunos no trabajan. ¿Ellos también son responsables por diezmar? Bueno, si son jóvenes y están bajo de tu techo, usted les necesita que enseñar. Mira, ganaste esto, entonces, ¿por qué no das esto? Un diezmo. Es una enseñanza que usted le puede enseñar a sus hijos, mientras que están pequeños, porque si uno los acostumbra cuando está joven, entonces ya cuando uno está grande, ya no les tiene que dar explicación, ya están acostumbrados. Y además van a estar muy agradecidos, van a reconocer que la bendición viene de parte de Dios porque Él me dio la salud de trabajo, Él me dio el ánimo para despertarme, para las ganas, las fuerzas para trabajar, y por eso tengo lo que tengo. No es nada malo. Y como otra pregunta, ¿verdad, pastor? ¿Qué nos puede decir de las personas que dicen que solamente ellos ofrendan? Que el diezmo no es para ellos, simplemente la ofrenda. ¿Qué nos puede hablar de la ofrenda? Deme otra explicación, que nomás quieren dar una ofrenda. Sí. Y no los diezmos. Y no los diezmos. Los diezmos, ellos dicen, solamente Antiguo Testamento, hoy en día solo la ofrenda. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, uno les tiene que explicar lo que dice la palabra de Dios. Así es que en el Antiguo Testamento se daba el diezmo y también se daba una ofrenda. Una ofrenda era voluntariamente. El diezmo ya estaba fijo, lo que uno gana. Pero todo era por agradecimiento. Uno les tiene que enseñar a sus hijos de el agradecimiento. Ujú. Cierto. Porque si no, entonces, siempre va a mantenerse, y nunca va a soltar, y nunca va a apreciar la bendición de Dios. Y el Señor ama el dador alegre. Amén. Así es que eso es lo que nos enseña el Nuevo Testamento, y el Señor le gusta porque el Señor no tiene que bendecir, pero Él lo hace de todo corazón. Él permite que su sol venga sobre los injustos y los injustos, ¿verdad? Amén. Así es que Él no detiene sus bendiciones. Ha usado una palabra que me gustó mucho, ¿verdad? Que dice que el Señor ama al dador alegre. Y hay una historia bíblica que encontramos en Marcos 12, donde nos habla de la ofrenda de la viuda, que dice que dio unas monedas, digámoslo así, ¿verdad? Y que lo dio de corazón. Que tal vez era todo lo que tenía y lo dio. Lo dio tal vez alegre. ¿Qué nos puede hablar un poco más? ¿Nos puede explicar un poco más de esta historia que nos habla de una persona posiblemente agradecida? Como usted lo dice, un corazón agradecido. Bueno, primeramente, nosotros nos debemos de fijar en lo que vio Jesús en esa viuda. Bueno, ninguno sabía lo que ella había dado, pero el Señor Jesús, como es el Señor, el Dios, el Todopoderoso, Él se fija en todo. Y en lo más pequeño. Así es que nosotros debemos de entender que Dios se está fijando en todo lo que hacemos, que sea grande o pequeño. Y esta viuda lo dio de todo corazón. Eso también es otro punto, que lo dio con un corazón agradecido. No le importaba que ya era lo último. Quizás en su corazón tenía tanta fe que pensaba, bueno, el Señor me va a bendecir. Me va a bendecir. De seguro me va a bendecir.
Entonces le dio de todo corazón. Pero en dando esas 2 monedas, nos dice que ella dio todo lo que ella tenía. Imagínense que uno esté dando todo, nomás dando esas 2 monedas. Pero nos dice eso porque estaba pobre. Otros daban de lo que les sobraba, ¿verdad? Pero ella dio todo. Entonces por eso Jesús dijo, ella dio más que todos estos que habían dado de lo que sobra. Porque ella de su pobreza dio todo lo que ella tenía. Ahora, en Mateo 23. Fíjese lo que dice. Versículo 3 dice, ay de vosotros, escribas. Le llama la atención a los que entienden. Les escribas, los fariseos, y les llama hipócritas. Y esos tienen conocimiento de la palabra de Dios. Él dice otra vez, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmas de menta y de enoldo y el comino. Ahora, ¿qué son estas 3 cosas? Son cosas muy pequeñas. Vamos a compararlo como azúcar, sal y algo más. Son tan pequeñas, pero ellos como maestros de la ley estaban siendo tan exactos estaban dando de la sal. Ok, aquí tenemos una sal, entonces tengo que dar 10%. Aquí, ahí está la sal. So, estaban siendo precisos en lo que daban. Precisos. Simplemente el 10%, la pequeñita Entonces, cantidad de sal. en ese punto estaban guardando la ley del diezmo. Yeah. ¿Ok? Entonces no se podía criticar. No los podía criticar. Pero dice, haces esto, pero dejas lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y luego dice esto era necesario hacer. ¿Necesario de hacer de qué? Se refiere a la justicia, misericordia y la fe. Era necesario hacer. Y luego dice, sin dejar de hacer aquello. Sin dejar de hacer aquello. ¿A qué se refiere? A la menta, el comino y cosas. Entonces, él no desanima de que uno no diezma de lo más pequeño. Hazlo. Pero tampoco no te olvides de las cosas más importantes, de lo más pesado. La justicia, la misericordia, la fe, la creencia en Dios. Hazlo completo. Oh, ok. Entonces aquí es, en el Nuevo Testamento, claro, ellos estaban en el Antiguo Testamento todavía porque Jesús no había muerto en la cruz de Calvario, en Mateo 23, pero los reprende a los entendidos de la ley, escribas, fariseos, saduceos, pero nunca los reprende por dar el diezmo. Nunca. Un argumento que usan unos que no quieren diezmar en el Nuevo Testamento se encuentra en Hechos, capítulo 15, cuando había un consejo de cómo les iba a obligar a los gentiles qué deberían de hacer. Entonces le dijeron hacer 4 cosas solamente. Y era esto. En Hechos 15:29 dice que el consejo era esto. Dijo que os obtengas del sacrificio de ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. 4 cosas. De las cuales cosas, si os guardéis, bien haces. Entonces, en este concilio, nomás 4 cosas tienen que hacer. Pero si se fija uno, estas 4 cosas son negativas. Negativa es sacrificio a los ídolos, ¿verdad? Es algo negativo, ¿verdad? La sangre, claro, uno no lo va a comer sangre. Ahogado, tampoco. De fornicación, tampoco. Son cosas negativas. Pero nunca habla de las cosas positivas. Exacto. Eso es sin decir, sin llamar la atención.
sigue haciendo lo mismo, you know. Así es que no solamente vamos a hacer, no solamente no vamos a hacer esto, pero vamos a hacer lo demás. Amén. Y lo demás, aunque no lo menciona aquí, lo menciona en el libro de Hebreos. Yo creo que capítulo 7. Todo ese capítulo habla de los diezmos. En el Nuevo Testamento, de los diezmos, y los hace recordar de por qué era el diezmo. You know, qué era lo significado en el Nuevo Testamento. Sí. Así es que no se está olvidando de lo más importante, no de lo positivo. Aquí menciona lo negativo, pero no se olvida de lo positivo. Más que nada el enfoque fue en lo positivo, ¿verdad? En lo negativo. Lo negativo. El enfoque. Con eso diciendo al igual, entonces cuando una persona, por ejemplo, ya que estamos hablando del diezmo y sabemos que eso es obligatorio, tú ya tomas ese cargo cuando tomas la decisión de, ¿verdad?, de bautizarte y seguir el camino con Dios. ¿Qué puedes decir entonces de la ofrenda? La ofrenda es algo aparte, ¿verdad? Es algo que, por ejemplo, se da porque simplemente te nace o, digamos, no lo vas a dar todo el tiempo, pero tal vez, digamos, un domingo o un jueves en el estudio bíblico, Dios te pide, ¿por qué no das un poquito más? Es simplemente algo que nace por parte de, no de lo que venga de tu cheque, pero simplemente el extra. Ya, como hoy en día, bueno, claro, no lo podemos hacer como antes, los tabernáculos, los sacrificios, pero hoy en día, el pastor necesita de cómo vivir. Es el diezmo, okay. Entonces está bien, pero los gastos que es la luz, el edificio, la renta, todo se tiene que pagar. Amén. El pastor necesita que vivir de algo, pero las demás cosas se tiene que pagar. Entonces el Señor nos ha dado la habilidad de cómo trabajar para pagar estas ciertas cosas. Pero al mismo tiempo, nosotros le estamos poniendo el énfasis de por qué diezmar y por qué ofrendar. Okay. Pero cuando uno está como agradecido, entonces, si tiene el corazón agradecido, lo va a dar con mucho amor, mucha gana, mucho entusiasmo, porque está agradecido. Eso es una ofrenda. Sí. Amén. You know? Yeah. Tenemos hermanas aquí que no ganan un sueldo, pero están aquí trabajando. Y cuando hay una actividad, son las primeras que están aquí haciendo algo. Amén. Yeah. Eso es una ofrenda. Muy cierto. Y yo no les puedo decir, bueno, porque tú no estás dando el diezmo, entonces tú no puedes hacer eso. No. Pueden hacer algo. Y como ya usted lo ha dejado claro, establecido, ¿verdad?, acerca del diezmo que sigue vigente, la ofrenda nos la está explicando de una manera muy bien. Yo quiero tirar una pregunta para los nuevos creyentes. Porque se ha especulado, se ha dicho que estos temas, en específico los dos, han sido piedras de tropiezo para ellos, ya que ellos vienen por primera vez, por segunda vez, y se toca este tema y les incomoda y ya no vuelven. ¿Realmente este tema es piedra de tropiezo o es una excusa? Puede ser los dos. Puede ser excusa, no quieren dar. Hay algunos que no quieren venir a la iglesia porque ya saben que van a tener que dejar cosas. Por eso no quieren hacer. Van a tener que dejar la droga, de tomar, de ir a los bailes, porque ya saben y no se quieren comprometer, porque va a ser un sacrificio que no están dispuestos a hacerlos. Pero con el tiempo, si comienzan a abrir su corazón, lo van a hacer. Pero como en Malaquías, fíjese, empieza con lo negativo, ¿verdad? A ver, ¿dónde está? En Malaquías 3 y 9. Dice que el Señor, dice, maldito sois,
Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dices, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, los dos. Es algo negativo y Dios los va a castigar. Pero luego no termina. Él dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Eso no es el hombre, ese es Dios que los está acusando. Pero hay remedio, porque con Dios siempre hay remedio. Él conoce que somos humanos, que estamos aquí en la carne, que estamos sujetos a las cosas de la carne. Pero Él dice, versículo 10, traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y pruébame. Él dice, pruébame ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, lo que Dios está diciendo es pruébame, pruébame. Ahora, me has robado, ok, pero vamos a empezar de nuevo. Ahora, pruébame. Y yo te aseguro que yo te voy a bendecir tanto que te va a sobreabundar. Porque hay ventanas en el cielo. ¿Quién lo podía creer que hay ventanas en el cielo, verdad? Pero Él dice que Él derramará una bendición que nosotros no lo vamos a poder soportar. Entonces, todo depende en si le creemos o no lo creemos. Okay. You know? Yo elijo creerle. Es lo que deberíamos de hacer todos. Amén. Y yo pienso que es muy cierto eso. Ahí es donde prueba tu fe. Y como dice el pastor, ¿dónde viene ese corazón agradecido? ¿De dónde es donde ese nace de los frutos que Dios ya te ha dado? ¿Verdad? ¿Cómo robarle el trabajo que te dio? Ya. ¿Cómo quitarle? Traes nuevo carro, ¿verdad? Y dices, es que no tengo para diezmar, pues estás haciendo el pago del Mercedes-Benz de afuera. Pero sin embargo te tienes que poner y decir, Dios me lo ha dado. ¿Cómo no darle lo que le pertenece a Dios? ¿Verdad? Y yo pienso que es muy necesario saber y dar a entender que cuando se abre ¿cómo se dice? Este tema a un nuevo convierto, ¿cuándo es lo mejor tiempo de hacerlo? Cuando él empieza a preguntar. Ese es mi consejo, es lo que yo haría. Cuando él de todo corazón empieza a hacer preguntas. Pero cuando uno le dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, nosotros por la naturaleza no nos gusta cuando nos está diciendo que lo haga. Pero cuando se les nace de corazón y empiezan a hacer preguntas, es porque quieren hacer lo correcto. Amén. Yo creo que todos los que realmente quieren servir al Señor, lo quieren hacer de todo corazón. Amén. Y por eso hacen preguntas. Amén. Entonces, cuando uno empieza a hacer preguntas, es cuando uno le debe de abrir la Biblia y mira, fíjate lo que dice aquí. Y fíjate lo que dice aquí. Como en 2 de Corintios, capítulo 9, dice, por tanto, tuve por necesidad exhortarlos, como explicarle a los hermanos que fuesen primero a vosotros, preparar primeramente vuestra generosidad antes prometida. Habla de la generosidad, de lo que podemos hacer. Amén. Entonces él dice, para que esté listo con la generosidad y no con exegería nuestra. Versículo 6 dice, por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, pero el que siembra generosamente también segará. Entonces nos habla de que en el reino de Dios uno está sembrando, pero cuando siembra
de seguro va a cosechar. El Señor le está prometiendo que si tú siembras así, yo te voy a bendecir. Pero si de mala gana o apenas lo quieres, entonces estás sembrando escasamente, así te voy a dar escasamente. Sí. Entonces está en nosotros cómo vamos a sembrar. Si sembramos al Espíritu, del Espíritu vamos a cosechar vida eterna. Amén. Pero si cosechamos a la carne, entonces vamos a cosechar, mal. Sí. Todo depende de cómo sembramos. ¿Y qué podría decir de la persona, por ejemplo, regresando al nuevo convertido? ¿Qué podría decir de él tal vez que como todavía no se le ha dado la lectura, pero él viene y quiere dar su ofrenda y la ofrenda tal vez no venga de un lugar bueno, pero él todavía no sabe muy bien, ¿verdad? ¿Es todavía aceptable ante Dios? ¿Cómo? No muy bueno. ¿Cómo? Explíquelo. Pero digamos que él se ganó el dinero vendiendo drogas, pero Yeah. ya quiere vivir bien. Yeah. Y dice, todo el dinero que he ganado, Señor, es tuyo. Yo quiero vivir bien, yo quiero hacer las cosas bien. Pero él todavía no sabe, ¿verdad? Que lo que se da debe de ser dinero que ha sido ganado realmente de un esfuerzo, de un trabajo bueno. Yeah. Es todavía aceptable ante Dios. Bueno, mi punto de vista está dando como ignorantemente. No sabe. Amén. Entonces, ¿cómo lo puede hacer si no sabe? Ujú, ¿Cómo lo puede juzgar uno si no sabe? ujú. La palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de entendimiento. Así es. Entonces, porque no saben. Ujú. Entonces, si Él lo está dando de todo su corazón, entonces, claro, uno lo va a recibir. Especialmente, muchos no van a decir, bueno, eso es lo que saqué porque vendí drogas. Yeah. No lo va a decir, No. pero le va a dar. Yeah. Pero el Señor conoce su corazón. Sí. Nosotros no, pero de a poquito, uno no cambia, drásticamente de un día al otro. Así es. Quizás algunos sí, pero la mayoría no. Amén. Pero uno cambia de a poquito. Hay que tenerle paciencia. Ujú. Y sabiendo que Dios lo va a juzgar de cualquier manera. Amén. Algo que yo he escuchado de usted, pastor, desde el inicio de esta conversación, es que a lo largo de todas sus explicaciones, usted usa mucho la palabra generosidad, gratitud y agradecimiento. Sí. Es algo que se debe de empezar a enseñar a la iglesia, digamos, de esa manera. Ya, lo más pronto posible, porque cuando uno les empieza a dar estudio bíblico, ¿verdad? Es cuando uno se va a dar cuenta. Uno lo está haciendo de todo su corazón. Vamos a darle un ejemplo. Cuando hace como unos 20 años, vamos a ponerle, que no teníamos un edificio, ¿ok? Entonces, yo les estaba pidiendo a los hermanos que siembren, que se pongan a sembrar y que hacíamos un compromiso para guardar un dinero para un día comprar un edificio. Ujú. Bueno, uno decía, bueno, ¿cuándo vamos a comprar un edificio? No tenemos nada y además somos puros hispanos. ¿Cómo vamos a pagar un pago? ¿Cómo vamos a pagar un pago? Apenas estamos ganando para nosotros y estamos trabajando en el campo. No somos como los americanos que tienen lo que les sobreabunde, ¿verdad? Pero desde allí uno empieza a sembrar la palabra. Eso es lo que vamos a hacer y tenemos un futuro. Y luego con el tiempo se nos abre la oportunidad de comprar un edificio, ¿verdad? Entonces, así es donde uno empieza. Pero yo tenía esos que me decían, nosotros nunca vamos a comprar, nunca se nos va a abrir las puertas. Incluso cuando compramos este edificio, y no pienso que soy el único, pero había un hermano muy fiel, muy enfrente, ministro, que dijo cuando hubo una votación, no lo vamos a hacer, no se puede. Wow. No se puede. Siempre tiene que haber uno ahí negativo. Y yo dije, pero ese es mi ayudante. ¿Cómo?
Pero, gloria a Dios. Y luego más adelante, a unos 3 años, él dijo, ¿sabe qué? Yo era el único que dije que no se podía. Y yo estuve mal, Wow. pero lo hicimos. Pero uno tiene que empezar a sembrar, a sembrar, a sembrar. Pero había unos que decían, no, ¿sabe qué? El pastor se va a quedar con el dinero. Right. Porque todos escuchamos esas historias, ¿verdad? Que el Sí. pastor siempre se queda con el dinero, que nomás lo quiere. Oh, y mira, ahí tiene un carro nuevo. Oh, y el pastor tiene una casa nueva. Y mira, anda con traje nuevo y todo, zapatos nuevos. Ya lo veían con su BMW afuera. Ya todo. Entonces, cuando llegó el momento, wow, ahora tenemos algo, Yeah. El pastor no se estaba quedando con él y además todavía sigue trabajando, Entonces, yo creo que uno se tiene que explicar y enseñar siempre. Siempre. Y muchas de las veces quiero decir que es muy cierto lo que dice el pastor. A veces hasta la gente que está contigo es el que te está jalando a que Yeah. no lo hagas. Sin embargo, yo pienso que muchas de las veces uno tiene que demostrarle al nuevo creyente que es Dios quien siembra esa gratitud, es Dios quien siembra ese agradecimiento, dar en abundancia, porque la carne no te va a decir, oye, vete a darle al pastor $100, ¿verdad? Cuando sabiendo que tú ya hiciste ese esfuerzo de ir a trabajar, poner de tu parte, levantarte temprano, irte a acostar a veces tarde, pero es el espíritu que comienza, y como dijo el pastor, eso viene abriendo la palabra de Dios. Eso viene viniendo a la iglesia, escuchando la palabra de Dios que él da a la congregación. Eso viene en los estudios, como tú dijiste, en las células. Si tú no estás haciendo estas cosas, no estás dando de tu parte para que Dios pueda sembrar y los líderes puedan ayudar a darle esa agua a tu fe, ¿verdad? A darle ese sol a tu fe de, ¿sabes qué? ¿Qué no ha hecho Dios por ti? ¿Acaso no puedes mover los dedos o, ¿verdad? No puedes salir afuera de tu casa, tienes un techo. Y es ahí donde se va sembrando esa, como quien dice, ok, yo quiero dar. Si yo tengo, ¿por qué no darle a Dios? ¿Verdad? Y yo ahorita, escuchando su historia, pastor, reflexiono, ¿verdad? Que gracias a esa gratitud de usted con sus miembros de su iglesia, que fueron fieles a la palabra, ofrendando y diezmando. Y cómo ellos pudieron hacer eso de diezmar y ofrendar fue porque usted se lo enseñó. Y hoy ha cosechado, como dice, un templo muy hermoso. ¿Y qué más nos podría dar acerca de esta enseñanza? ¿Qué más podría brindar? Agregar? Bueno, el templo no es mío. Unos piensan que es mío, pero no es mío. Es de la iglesia. Entonces es de nosotros. Amén. Pero lo que yo me fijo es como en 1 de Corintios capítulo 3. Dice, de manera que, versículo 1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, porque como a niños en Cristo. Entonces, les estaba enseñando, pero no les podía enseñar tanto porque todavía eran carnales en su pensamiento. Uh-huh. Okay. Y luego más adelante nos dice que todos vamos a dar cuenta. Okay. Que sea yo, que sea los miembros, el más pequeño, todos vamos a dar cuenta ante de Dios. Eso no podemos escapar. Un día vamos a morir y luego va a venir el juicio y luego vamos a dar cuentas. Uh-huh. Okay. Entonces, antes de que demos cuentas, Él nos da una explicación. El apóstol Pablo dice, el que planta Uh-huh. y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. Uh-huh. Ok, vamos a recibir una recompensa. Y eso es lo que uno se le olvida. No piensa que va a recibir recompensa. Uh-huh. Uno piensa que nomás está dando, pero va a haber un pago al final, así como hay cheque en el final de la semana, va a haber un pago al final de nuestra vida.
¿verdad? Pero todo depende cómo está ofrendando. ¿Ok? Y eso tiene mucha importancia porque dice que nosotros somos colaboradores con Dios. Amén. Colaboradores. Ujú. Entonces, no estamos solos, el Señor Jesucristo nos está acompañando y nosotros nos estamos acompañando juntamente, estamos colaborando en la obra. Nosotros somos los que se puede ver porque somos lo físico, pero el Señor Jesucristo es lo que es lo invisible, no se puede ver, pero somos juntos, ¿ok? Y estamos trabajando. Y luego al final dice esto, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, él dice, versículo 12, primero de Corintios capítulo 3, versículo 12 dice, y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, entonces dice, la obra de cada uno será manifiesta porque el día lo declarará, pues por el fuego será la obra de cada cual será manifiesta, el fuego la probará. Entonces, si vamos a dar cuenta, y si nosotros estamos haciendo todo de todo corazón, ¿ok? Como usted lo está haciendo con todo su corazón, está dando su ofrenda, está dando su diezmo, lo está haciendo de todo corazón. ¿Sabe qué? ¿Cómo va a resultar su obra? De oro. Amén. Va a ser oro. Amén. O puede ser de plata. O puede ser de piedras preciosas. Porque va a venir el fuego y no los va a consumir, pero los va a refinar. Lo va a hacer más puro, el oro, el plata, las piedras preciosas. Pero puede ser que sea madera. ¿Y qué pasa con la madera? Se consume. Se consume. Yeah. ¿Qué pasa con el heno? Se consume. ¿Qué pasa con las hojas? Se consume. Entonces vamos a dar cuenta, y quizás no era 100% de corazón lo que uno hacía, pero lo hacía a la media. Entonces esa obra que usted hizo va a ser consumida. Entonces va a sufrir pérdida. ¿Ok? Uno va a ser salvo porque está en Cristo, está haciendo las cosas, pero no completamente como debe, pero va a ser salvo. Entonces, lo que yo les quiero animar a el que viene es hágalo con todo su corazón. Sea lo que sea. Amén. Amén. Yeah. Entonces, con esto culminamos. Y la pregunta inicial, ¿el diezmo era bíblico, no era bíblico o era antibíblico? El diezmo es bíblico. Amén. Hermano. Por medio del Antiguo Testamento es bíblico. Ahora, Nuevo Testamento, hay controversia. Bueno, yo digo que es bíblico. Amén. Ya, yo también estoy de acuerdo con ustedes y la verdad ha sido un gusto escucharlos, escuchar esta tremenda enseñanza que nos ha dado, Pastor. Espero que no sea la última y nos siga acompañando en esta serie que estamos llevando a cabo. Extrañamos al hermano Lee, nomás les quiero decir, no sé dónde ande, pero por ahí anda. Que siempre tiene sus ocurrencias. Pero Pastor, muchas gracias por todo. Dios les siga dando en abundancia. No nomás a usted, pero a la iglesia, ¿verdad? Y simplemente gracias otra vez por tomar su tiempo de estar aquí. Hermano Eduardo, una vez más, gracias por todo. Y aquellos que están escuchando, pongan sus opiniones, compartan este podcast con otra gente para que se den cuenta por qué debemos de diezmar y la diferencia entre el diezmo y la ofrenda y si es bíblico o no. Queremos saber más de parte de ustedes. Bendiciones a todos.